¿Sí te ama? ¿Te ha pasado que alguien intenta acercarse a ti, pero algo dentro de ti se resiste a creer que realmente quiere quedarse? Como si en el fondo pensaras, si realmente supiera quién soy, no querría estar aquí. Y quizás por eso muchas personas pasan la vida tratando de ganarse amor, aceptación, valor, porque les cuesta creer que alguien pueda conocerlos de verdad, y aún así querer permanecer cerca. Episodio 145, Primera de Crónicas 23 al 25. David está llegando al final de su vida, y uno pensaría que el centro de esos capítulos sería la transición de poder. Salomón acaba de ser proclamado rey, pero sorprendentemente el texto casi pasa rápido sobre eso, porque para el cronista hay algo todavía más importante: la casa de Dios, el templo. Y eso puede sonar extraño para nosotros hoy, porque tendemos a pensar que el templo era principalmente religión, rituales, sacrificios, ceremonias, pero el verdadero centro del templo era relación. La Biblia completa apunta hacia una sola historia: Dios creando seres humanos para vivir cerca de ellos. Desde el jardín del Edén hasta Apocalipsis, la historia siempre apunta hacia lo mismo: Dios queriendo habitar con su pueblo. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Después de esclavitud, desierto, guerra y fracaso humano constante, Dios sigue acercándose. Eso es impresionante, porque honestamente si fuéramos nosotros, probablemente ya habríamos abandonado la relación, pero Dios no. Primera de Crónicas 23-25 dice: El Señor Dios de Israel ha dado descanso a su pueblo y habitará en Jerusalén para siempre. Escucha el peso emocional de esa frase: habitará. Dios quiere vivir con ellos. Y ahí está una de las verdades más difíciles de creer para el corazón humano. No solamente que Dios existe, sino que Dios realmente quiere acercarse a nosotros, a pesar de lo que nos hemos convertido. Porque el pecado no solamente rompió reglas, rompió relación. Desde Génesis el ser humano empieza a esconderse. Y desde Génesis Dios empieza a buscarlo. ¿Dónde estás? No porque Dios no supiera su ubicación, sino porque la relación se había fracturado, y toda la historia bíblica es Dios tomando la iniciativa para restaurarla. Eso incluye el tabernáculo, el templo, los pactos, los profetas. Todo apunta hacia una sola dirección: Dios acercándose otra vez. Y aquí rompemos un error muy común: pensar que el templo existía porque Dios necesitaba una casa. No, el Dios del universo no cabe dentro de edificios. Salomón mismo más adelante dirá: los cielos de los cielos no pueden contenerte. El templo era una señal visible de algo mucho más profundo. Dios sigue queriendo vivir entre personas rotas, y David entiende el peso de eso. Por eso organiza sacerdotes, músicos, porteros, instrumentos, turnos. Todo gira alrededor de una idea: Dios está con nosotros. Y honestamente eso cambia todo, porque el verdadero descanso no es una ausencia de problemas, es presencia. Puedes tener dinero, comodidad, vacaciones y seguir sintiéndote vacío, porque fuimos creados para algo más profundo. Fuimos creados para relación. Y aquí aparece algo fascinante. David organiza a los músicos, cantantes, compositores, instrumentistas, y no son vistos simplemente como entretenimiento. La adoración era parte de la cercanía de Dios. Había celebración, platillos, cantos, instrumentos fuertes, porque cuando alguien entiende que Dios quiere acercarse, la respuesta natural es adoración. Y aquí hay un detalle hermoso: había maestros y estudiantes. Algunos apenas estaban aprendiendo. Y eso me recuerda algo que veo con mis hijos. Cuando un niño pequeño te hace un dibujo, muchas veces ni siquiera entiendes qué dibujó. Las líneas salen torcidas, los colores fuera de lugar, pero tú lo recibes como un tesoro. ¿Por qué? Porque no estás evaluando perfección artística, estás viendo relación. Y creo que muchos ven a Dios como un jefe imposible de complacer, cuando en realidad la Biblia lo revela como un padre buscando acercarse a sus hijos. Por eso Dios creó la familia, el matrimonio, la relación padre-hijo. No porque las familias humanas sean perfectas, no lo son, sino porque esas relaciones reflejan, aunque imperfectamente, el deseo profundo de Dios de acercarse a nosotros. El problema es que el pecado dañó incluso eso. Por eso muchas personas batallan tanto para creer que Dios realmente nos ama, porque proyectan sobre él abandono, traición, rechazo, ausencia. Pero la Biblia cuenta otra historia, una historia donde Dios sigue buscando a personas que constantemente se alejan de él. C.S. Lewis escribió una escena impresionante en las Crónicas de Narnia. Edmund traiciona a sus hermanos, miente, se vende por placer inmediato y termina atrapado por la bruja blanca. Honestamente, merecía consecuencias, pero entonces Aslan, el gran león, decide ocupar su lugar.
camina voluntariamente hacia la muerte para rescatar al traidor. Y ese es precisamente el escándalo del Evangelio. Dios acercándose no a personas perfectas, sino a personas que fallaron. Nos acostumbramos a sobrevivir, a producir, a distraernos, pero el corazón humano sigue teniendo hambre de hogar. El psicólogo John Bowlby, quien desarrolló la teoría del apego, observó que los seres humanos necesitan una base segura, un lugar donde saben que pertenecen. Y cuando alguien no tiene eso, vive constantemente ansioso, defensivo, hipervigilante. Israel había vivido así por siglos: esclavitud, desierto, guerra, movimiento constante. Y ahora Dios dice: voy a habitar con ustedes. Eso no era solamente arquitectura, era descanso para el alma. Y aquí aparece una ilustración histórica fuerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados regresaron a casa, pero emocionalmente seguían en guerra. El peligro había terminado, pero sus cuerpos seguían reaccionando como si todavía estuvieran en combate. Ruidos pequeños los despertaban, vivían tensos, siempre alertas, porque salir físicamente del desierto no significa que el desierto salió de ti. Y creo que muchos viven así espiritualmente, como si todavía estuvieran solos, como si todavía tuvieran que cargar todo ellos mismos. Pero entonces aparece Jesús, y aquí es donde todo se vuelve más impactante, porque Dios no solamente manda mensajes, viene Él mismo. Juan dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente, tabernaculizó entre nosotros. Dios vino a vivir entre personas rotas, a tocar leprosos, a abrazar rechazados, a comer con pecadores. Y eso destruyó a los religiosos, porque Jesús estaba mostrando algo escandaloso. Dios sigue queriendo acercarse, incluso después de todo. Y la cruz revela hasta dónde llega ese amor, porque el problema del pecado era tan profundo que restaurar la relación no sería sencillo. La justicia no podía simplemente ignorarse. Alguien tenía que cargar el peso real del pecado. Y Cristo decide hacerlo él mismo. El Dios que creó la relación fue también quien tomó la iniciativa para rescatarla. Así nos ama. Y aquí está el punto de todo. El templo no era solamente un edificio, era una promesa. Dios no ha renunciado a nosotros. Y quizá lo más difícil para muchos no es creer que Dios existe, sino creer que realmente quiere permanecer cerca. Oremos. Señor, gracias porque no te alejaste de nosotros aún viendo nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestras heridas. Seguiste acercándote y enséñanos a creer realmente que nos amas y que quieres vivir cerca de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te cuesta más creer que Dios existe o creer que realmente quiere acercarse a ti? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí. Mañana seguimos caminando. Suscríbete. Recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.